noche. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien. A Cristo esperando en victoria. Amén. Gloria a Dios. Qué privilegio estar aquí reunido con ustedes compartiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son amigos de la iglesia? Amigos. A mí no me gusta decir de visita, sino amigos, porque son nuevos. ¿Verdad? Aquí la joven, ¿verdad? Es amiga de aquí de la iglesia. ¿Quién no es amigo de la iglesia? Nada más de ella sola. Pero usted es miembro de la iglesia. Porque a veces le decimos a las personas visitas. Y no son visitas, son amigos nuestros. Y deben sentirse no solamente amigos nuestros, sino también hermanos nuestros. Porque todos somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos humanamente porque todos descendemos de Adán y Eva por sangre. Y también somos hermanos porque somos redimidos, rescatados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no hay discriminación ni diferencia. Todos somos hermanos. Y como dice una canción muy popular cristiana, todos somos hijos del mismo Padre. Porque, miren qué interesante es el amor de Dios. Que Dios le gusta que cuando Jesús le enseñó el Padre Nuestro a los discípulos, Jesús quería relacionar el afecto familiar con Dios. La humanidad es una familia y Dios es nuestro Padre. Y Jesucristo enseñó en el Padre nuestro que estás en los cielos. Dios estaba diciendo, llamen a Dios nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos sus hijos. Y por ende somos hijos, somos hermanos de Cristo Jesús. Amén. Ahí se muestra el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, Dios no solamente se hace llamar Padre, sino no solamente de boca, sino que Dios que lo demuestra. Dios lo demuestra. ¿Cómo lo demostró? Demostró con su amor, con su ternura. Cuando Adán pecó en el Edén, Eva pecó, fue engañada, Dios creó un mundo perfecto. Porque dice Génesis capítulo 1 que todo era bueno en qué? En gran manera. Todo era bueno en gran manera. Es decir, Dios amó tanto a Adán y a Eva que antes de crearlo, creó un mundo como perfecto. Es como cuando usted se va a casar. Usted propone una casa bien bonita para la esposa. Porque usted ama a esa mujer. O usted ama a ese hombre. Y Dios creó un mundo como perfecto, bueno, en gran manera. No existía la enfermedad, no existía la muerte, no existía la preocupación, porque era un paraíso que tenía todo lo que el hombre que necesitaba. Y lo último que Dios hizo, y no era porque era menos importante, fue que hizo a Eva a Adán. Y fíjense qué interesante. Dios le dio al hombre todo lo que necesitaba, ¿verdad? Ahora, cuando Dios creó a Adán, ¿no podía también crear a Eva? Ahí mismo. Sí, podía. Pero Dios esperó que Adán tuviese que la necesidad de una compañía. Y cuando Adán tuvo la necesidad, lo puso
un sueño profundo. La primera cirugía la hizo Dios en el huerto del Edén. ¿Y qué cirugía hizo Dios? Que de una costilla sacó un cuerpo de una mujer. Y Dios creó al hombre y a la mujer en un mundo como perfecto, hermoso, un paraíso bello, pero también puso eternidad en el hombre. Eso dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice que Dios le puso una eternidad al hombre condicional. Pero cuando vemos este panorama de Dios en Génesis 1 y en Génesis 2, vemos que Dios es el autor de las cosas buenas. Que la muerte y la enfermedad no es culpa de Dios, sino culpa de la desobediencia ¿de quién? Mientras el hombre se mantuvo fiel y obediente, no había muerte ni desgracia. Después que Adán y Eva pecaron, que fue engañado por el diablo, entonces vino la muerte. Génesis capítulo 4 dice que Caín mató a su hermano Abel. Eso fue el resultado de la desobediencia, de la advertencia que Dios le había hecho a ellos, que el día que coman del árbol del bien y del mal, ciertamente morirán. Y esa palabra morir significaba que por un pecado iban a entrar muchos pecados. La muerte, la vanidad, el orgullo. Entonces, viendo este panorama de la Biblia, nos damos cuenta que Dios es el autor número uno ¿de qué? De todo lo bueno. Y que lo malo entró porque el diablo engañó a Eva y introdujo la muerte al mundo perfecto que Dios creó. Si vemos esto a la luz de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas malas que pasan en el mundo, Dios no tiene ninguna culpa. Porque lo que estamos viviendo hoy en el mundo, la muerte, la infidelidad, las enfermedades, los virus, las guerras, todo es resultado del pecado y la desobediencia del hombre hacia Dios. Ahora bien, el diablo se goza mucho cuando dice que todo lo malo que pasa, que por qué Dios lo permite, que por qué Dios lo acepta. Y mucha gente dice, ¿y por qué Dios permite tanto sufrimiento siendo Dios un Dios tan poderoso? ¿Qué pasa? Hermano, a la luz de la Biblia, yo también me he hecho esa pregunta. ¿Por qué los impíos, la gente que no obedece a Dios, está tan bien y yo que trato de obedecer a Dios, a mí también me va mal o estoy pasando por un proceso difícil? Sin embargo, la Biblia me dice a mí que si no hubiese sido por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el mundo tuviese peor. Escuche bien, porque aunque el mundo está lleno de pecado, Dios está en control de este mundo. ¿Cuándo dice amén? Dios está en control. Satanás no hace todo lo que él quiere. ¿Y cómo lo sabemos? En Job capítulo 1, cuando fue a enfermar a Job, a probar a Job, ¿qué le dijo Dios? Puedes hacer con él todo lo que tú quieras, pero no le toques su vida. En Marcos capítulo 5, cuando sanó al demoniado y gadareno, ¿qué le dijeron los cerdos? La misma palabra que le dijo Job: permítenos mudar en los cerdos. Hazme un favor, Jesús, mándanos a los cerdos. Y eso me llena de esperanza, y yo espero que también a ti te llene de esperanza de que Dios está en control de qué, de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vemos la muerte, el sufrimiento, nosotros tenemos que decir que es culpa del pecado
Es de lo interesante de este asunto. En ninguna parte de la Biblia Dios te condena por el pecado de Adán. Aunque todos nacemos pecadores, porque al ser Adán el padre de la humanidad, descendemos de él. Por ende, el pecado, nacemos en pecado, que dice el salmista David. El pecado me concibió mi madre, es decir, desde la concepción, desde la concepción, Dios, desde la concepción ya nosotros somos pecadores. Si desde el vientre, desde que se forma el esperma y el óvulo, ya usted es pecador, porque ya el pecado es un virus que lo llevamos en la sangre. Por ese pecado hereditario, aunque nacemos condenados, Dios no nos culpa por ese pecado. Dios sí nos culpa a nosotros si nosotros no aceptamos el plan de salvación. Porque Dios, Adán cayó, pero Dios hizo su parte. ¿Y cuál fue esa parte que Dios hizo? Que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Amén. Para perdonar tus pecados. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Amén. Adán en el huerto del Edén perdió la vida eterna. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que por la desobediencia de él entró la muerte a todos los hombres. Pero por la obediencia de uno fueron constituidos todos que salvos. La vida eterna que Dios le puso para vivir para siempre, Adán la perdió en el huerto de él. Entonces Cristo en la cruz del Calvario nos devuelve esa vida eterna otra vez. Amén. Mire qué amor Dios nos tiene a nosotros. Dios pudo haber dicho, no, vamos a destruir a la NGM y vamos a hacer otro mundo. Dios lo podía hacer. Yo no tengo que ir a morir. Sin embargo, el Hijo de Dios se hizo humano para que tú y yo podamos participar, como dice el apóstol Pablo, participemos de la cosa divina que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahí se encuentra el amor de Dios. El carácter de Dios es amor. Y no es un amor como lo tenemos nosotros los seres humanos, que a veces amamos mientras las cosas están bien. Por más que tengamos una persona, siempre le fallamos en algo. Pero el amor de Dios es invariable. Es siempre, no importa la condición. Y a veces pensamos, nos pasa por la mente muchas veces, ay, pero que yo no vengo a Cristo porque yo soy demasiado pecador o demasiado pecador. Yo cometí un pecado grave. Yo tengo noticias para ti esta noche. Realmente Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Yo vine a buscar y a salvar. ¿Qué? Y mire qué interesante de esta Biblia, de este versículo. Buscar. ¿Quién fue que buscó a Adán en el huerto del Edén? De la misma forma que Jesús buscó a Adán en el huerto del Edén, esa misma forma Dios te está buscando a ti. Amén. ¿Y cómo estaba Adán cuando Dios lo buscó? Destruido totalmente. Si tú has pensado que tu vida está destruida, que está llena de depresión, piensa en Adán. Porque tú y yo nacimos en pecado, somos pecadores. Pero Adán tuvo la oportunidad de vivir la perfección y caer en el desastre. Tú y yo no hemos vivido el ambiente del pecado, no hemos vivido un mundo perfecto como lo tuvo Adán. Y Adán tenía su mundo como destruido, derrumbado, tan derrumbado que cuando escuchó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. El miedo es sinónimo de depresión.